Ahí tiene que comenzar a transmitirse. Hola, hola, buenas tardes. No sé si ya no me encuentro. Ah, ya está. Es que quiero leer los comentarios. Muy bien, buenas noches, Soco. Hola, Mel, ¿cómo estás? Angie. Muy bien, Aide, buenas noches. Ok, bueno, pues me da mucho gusto el que estemos juntas nuevamente y que comencemos a platicar. Este tema es muy interesante, bueno, a mí me fascina. He dado varias pláticas sobre la biodescodificación del nombre y la verdad es que me gusta muchísimo. Entonces, les voy a pedir que por favor hagan sus preguntas, vamos a ir platicando y vamos a pasárnosla muy bien. Ya tienen su cafecito. ¿Mm? Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es esto del nombre? ¿Se acuerdan que desde la semana pasada y hace 2 semanas hemos estado platicando sobre el proyecto Sentido Gestacional? Esto del proyecto Sentido Gestacional es muy padre porque lo que, lo que nos dice, lo que vimos las otras 2 semanas en los otros 2 videos, es que hay una necesidad. Por ejemplo, ahorita yo tengo mucho calor. Entonces, este calor, pues, quiero, no sé, quiero una bebida fría o quiero un ventilador, ¿no? Y entonces, a la hora que yo quiero quitarme el calor, pues quiero un artefacto que me ayude a quitar el calor. Entonces, si yo soy muy creativa, pues voy a hacer algo con una hélice que aviente aire frío, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Pues ventilador, ¿sí? Y entonces yo creé, si soy creativa, voy a crear este aparatejo, ¿para qué? Para que me ayude a ventilarme. Entonces, primero está la necesidad y luego está la creación. Uh-huh. Entonces, ya tengo la necesidad, hago el ventilador y entonces, ¿qué pasa? Pues lo ocupo. Yo necesitaba algo que me diera airecito y entonces lo ocupo para que me quite un poco el calor. Pero ¿qué pasa si lo quiero para hacer café? Pues no me va a servir, ¿verdad? Y entonces, por más que le quiera mover o poner, pues no me va a servir porque fue creado para hacer airecito, para ayudar con el calor. Entonces, de eso se trata. Nuestras familias tienen una necesidad. Por eso vamos, nuestros papás, ¿se acuerdan del proyecto Sentido? Hay una necesidad, por tanto, traen a un niñito, una niñita, que va a cubrir esa necesidad. Y entonces, automáticamente necesitamos que sirva para lo que la trajimos, para lo que la creamos, ¿sí? Entonces, esa es como la firma del nombre. Es como vamos a cerrar el contrato. Entonces, si la semana pasada hacíamos muchas preguntas que no sabíamos cuál era el proyecto sentido o cuál se nos ocurría que es el proyecto sentido que nos dieron nuestros padres. Pues aquí en el nombre está. Vamos a saber la neta del planeta, ¿sí? El nombre lo podemos ver desde varios ángulos, lo podemos descodificar desde varios ángulos. ¿Qué es esto de descodificarlo? Cada letra tiene una simbología.
tiene incluso una nota musical y un significado que si lo vamos juntando va a decir algo. Los numerólogos, como Marisol, por ejemplo, nos dirán que cada una de las letras de nuestro nombre tiene un valor y entonces, dependiendo cuál sea el valor final que tiene mi nombre, va a tener determinado significado. El mío, por ejemplo, es 8 y el nombre de Laura es un 8 y yo tengo 8 por todos lados. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, en otro programa haremos numerología. Pero el chiste es que desde ahí hay un significado que tiene mi nombre. Luego está el significado literal. ¿Cuál es este significado literal? De verdad, ¿qué significa el nombre? Por ejemplo, hay nombres como Blanca, pues, ¿qué significa? ¿No? O como Pilar, o como, dependiendo cuál sea el significado literal del nombre. ¿Sí? Bueno, entonces este significado literal del nombre me va a ayudar también a saber qué es, por ejemplo, si hay otro significado que es el arquetípico. ¿Qué es esto del significado arquetípico? Si yo digo Leonardo, ¿en qué piensan? ¿No? Lo más seguro, algunos me van a decir Leonardo en Da Vinci, ¿no? Y algunos me van a decir DiCaprio, ¿no? Pero entonces si yo digo Jesús, si yo digo José, si yo digo María, si yo digo Sara, entonces ese es el significado arquetípico. ¿Quién llevaba ese nombre? ¿Qué hizo este personaje que llevaba el nombre? Otro de las, aquí me están diciendo de Aide, me están diciendo Socorro. Entonces, imagínense qué necesita. Acuérdense, si yo soy una necesidad, ¿qué necesitaba mi familia en el momento que que tuvo que traer una Socorro, ¿verdad, Socorro? Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitaba cuando quiso traer un Sebastián? Ajá, el Sebastián significa bastión, ser el bastión de la tormenta. Cuando hay nombres, por ejemplo, que terminan en él, como de ángeles, entonces estos nombres por lo regular de ángeles son nombres de mucha luz, porque por lo regular hubo una pérdida muy importante antes de que vinieran estos niños. Entonces, de ahí ya me puedo ir dando cuenta. ¿Para qué me necesitaban mis papás? Y entonces, si yo soy ventilador, entonces, pues no puedo ser cafetera. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor me estoy empeñando en ser cafetera y por mucho que me esfuerce, no voy a poder serlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si de veras a lo mejor no soy ventilador de pie de una sala? Pero ¿qué pasa si soy ventilador para estos muñequitos de anuncio, ¿no? Que bailan. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el verdadero, pues mi función. Y por tanto voy a tener muchas características de este nombre. Ok, entonces vamos a mandar un poquito de saluditos. Lulu, hola Lulucita, ¿cómo estás? María Hernández, también es un gusto verte. Aide Bernal, luego vemos qué significa Aide. Soco, María Hernández, me pregunta qué significa Yolanda. Y entonces mándenme sus nombres y vamos viendo qué podemos descodificar de los nombres. Ok, entonces hagan también sus preguntas.
quedamos que primero está la necesidad, luego está la creación y luego lo ocupo para eso. Después de la creación la nombro. Y entonces podemos ver que este objetivo de mi vida con el que nací, con el que me bautizaron, si somos católicos, tiene una identidad, es parte de mi personalidad. A la hora que me nombran, es como si me dieran una palabra mágica, un mantra. Es la palabra que más voy a repetir en toda mi vida, la que más voy a escuchar. Y entonces este mantra que yo puedo decir, dependiendo si me estoy reconociendo con este nombre, si yo me veo como Laura o me veo, a veces me ponen varios nombres, y entonces cada uno está obedeciendo a una necesidad. Esta necesidad puede venir del clan paterno, del clan materno, o me hacen un conjunto de los dos nombres. Y entonces este conjunto de los nombres va a determinar mi personalidad. Y hay a veces incluso me ponen un apodo, ¿sí? Un apodo para nombrarme, porque a lo mejor se me hace que tiene pues muy fuerte el nombre para mi carácter, o quien me cambia el nombre, quien te cambia el nombre, adquiere poder sobre ti. ¿Por qué? Porque está cambiando tu energía. Entonces hay que ver para qué quiere cambiar esa energía. A veces es que es de cariñito. Sí es de cariñito, pero ¿qué tanto está mermando esa fuerza o está tratando de que sea yo más manejable? Bueno, entonces otra de las cosas que podemos ver con el nombre es cómo, si yo estoy cumpliendo con esto que me da mi nombre, bajo el estrés. Pero ¿qué pasa si no lo estoy cumpliendo? Si soy ventilador y estoy tratando de hacer café, pues entonces me va a subir ese estrés. Y entonces no voy a ocupar mis herramientas que me dieron junto con mi nombre. Hay que ver también gracias a qué persona me llamo así. Hay veces que mi nombre se repite en mi familia, ¿sí? ¿Quién fue el primer Fernando? ¿O quién fue la primera Patricia? Desde por ahí podemos comenzar. Entonces, vamos a ver que para descodificar el nombre hay que hacer varias cosas. Lo primero es escribir el nombre o mis nombres, porque a veces que tengo hasta 3 nombres. Voy a escribir mi nombre y voy a ver con cuál me identifico más. Y ya que vea cuál es con quien me identifico más, cuál es la razón de que ese nombre me guste más de los otros 3. Y si nada más tengo uno, está bien. O sea, voy a comenzar a trabajar con él. ¿Qué más voy a hacer para descodificar ese nombre? Voy a comenzar a ver qué palabras se pueden formar con las letras de mi nombre. ¿Sí? Por ejemplo, Laura. Bueno, se puede ver aura, aural, hoy también se puede Raúla, ura, aura, ra. Todo esto voy a ir sacando con las letras de mi nombre qué palabras se forman. ¿Y esto qué me va a decir? En mi nombre hay todo este significado, todas estas palabras. Entonces, ¿qué tanto me identifico o no con las palabras que se forman de mi nombre? ¿Sí? Este es uno.
Otra de las cosas que vamos a ver es quién me puso el nombre. Si me lo puso el sacerdote, o me lo puso mi abuela, o me lo puso mi mamá, o me lo puso... ¿Por qué? Porque quien me puso el nombre está tratando de traer a esa persona, a esa persona, ¿cómo se llama? Nuevamente. ¿Qué pasa si mi papá me pone como un antiguo amor y mi mamá ni enterada? ¿Sí? Pues entonces me va a tratar muy diferente a que si sacaron el nombre de una telenovela, o para qué necesitaban una Felicitas. Uh-huh. Ahora también lo que vamos a ver es el significado de este nombre. ¿Qué significa? Lo pueden googlear. Hay unos que están como muy claros, les decía, como Blanca, arcoíris o Cenicienta, dependiendo cuál es ese nombre. Y entonces voy a ver qué significado, para qué necesitarían traer felicidad, como dijimos hace rato, socorro, o un pilar, o un... ¿Saben que mi nombre puede determinar hasta mi peso? Sí, imagínense si yo me llamo Maximiliano o Max, pues tengo que ser grande. Y si me llamo Pilar, pues ¿cuándo han visto un Pilar flaco? ¿Sí? Entonces, desde ahí me están mandando el nombre. Entonces, si soy Margarita, pues es algo muy lindo, pero a lo mejor efímero, ¿sí? Algo frágil, algo que dura poco. Entonces, Marisol me decía hace ratito, pues estamos viendo que es mar y sol, ¿sí? Entonces, ¿qué significado hay ahí? ¿Qué pasa con el sol y el mar? Juntos está como muy romántico, ¿sí? O también de muchísima fuerza. Imagínense la fuerza del mar y la fuerza del sol en un nombre. Uh-huh. Vamos a mandar saluditos. Hola, Selene. Rommel, vamos a buscar qué significa Rommel. Angie, que si doy cursos. Sí, claro que sí, vamos a iniciar cursos la semana del 12. Al ratito damos los anuncios parroquiales. Uh-huh. Evangelina, vamos a buscar. Aquí es Eva y Angelina. Entonces, ¿cuál es el significado de Eva? Y Angelina viene pues de un ángel. Entonces, comiencen a ver más o menos qué significa su nombre. Evelyn, Oli, uh-huh, Ruth, uh-huh, Ruth, todos estos nombres, acuérdense que el significado arquetípico, ¿qué es eso del arquetipo? ¿Quién se llamaba Ruth? ¿A qué se dedicaban los Ruth? Uh-huh. Es un nombre muy bíblico, Ruth. Entonces vamos a ver la historia de Ruth y qué tanto necesitaban que hiciera esa función en mi familia. Con los nombres, hola Eriquita, con los nombres que son masculinizados o feminizados, Erika viene de Eric o de Enrique, diminutivo de Enrique. Y entonces es un nombre muy fuerte, pero es un nombre masculino. Entonces, ¿qué tanto mis papás como que querían un niño en lugar de una niña? Uh-huh. Ahí tengo que investigar. ¿Y qué tan fuerte tengo que ser como para llevar ese nombre? Si me llamo Alejandra o me llamo Roberta. Uh-huh. Entonces, sí o sí es muy probable que las necesidades o mi destino fuera para un varón. Como yo llegué, tengo que luchar un poco más y tengo que estar
un poco más, pues más a la expectativa de tener esa fuerza. Pero permítanme un segundito, ¿sí? ¿Todo bien, ma? Ah, sería muy fuerte. Disculpen, es que se oyó muy feo por acá y me espanté. Pero ya, ya estamos otra vez por aquí, ¿sí? Bueno, entonces, este, lo que vamos a hacer es buscar el arquetipo y ver a qué se dedicaba esa persona y si tengo la oportunidad de ver por qué me pusieron así, en base, por ejemplo, les decía Leonardo, entonces fue por Leonardo da Vinci, o fue por Leonardo DiCaprio, o fue porque mi abuelo se llamaba Leonardo, ¿sí? Entonces hay que investigar todo esto. Y el significado, no sé si de repente han googleado su nombre en las páginas para escogerle nombre a los niños, que tienen unos significados bien lindos. Entonces, significaba luz al amanecer del octavo día, ¿no? Y entonces, como para qué necesitaba mi familia una luz del amanecer al octavo día. ¿Sí? Todo esto es lo que voy a ir viendo, todos los secretos que engloba mi nombre. Uh-huh. Bueno, otra de las cosas que vamos a descodificar en el nombre va a ser el si viene de un ancestro. Ajá, gracias a quién me pusieron ese nombre. Si se repite mi nombre en mucho o poco en la familia. ¿Y quién fue el primer Roberto o quién fue la primera Andrea? Uh-huh. Y entonces, hola Maribel, gracias. Eh, esto, esta necesidad que tuvieron de repetir esta persona. Por ejemplo, si soy el Fernando IV, entonces tengo que investigar cuál, no solamente todo lo que les dije del arquetipo, del significado, sino también qué pasaba con el cuál fue el primer Fernando. Ah, pues que fue el bisabuelo. Ah, ok. Y entonces voy a investigar cuáles fueron los logros, todos los éxitos de este primer Fernando y cuáles fueron los sufrimientos, ¿sí? Cuáles fueron las dificultades, incluso de qué falleció este Fernando y todos los otros tres, ¿sí? Porque a veces podemos heredar hasta las enfermedades de esta persona a la que estamos con necesidad de repetir. Uh-huh. Entonces, no es que yo no te puse por el abuelo, yo te puse a Fernando por el actor de la telenovela de moda, ¿sí? O por un exnovio Fernando. Ah, bueno, sí, cuenta, pero qué casualidad que el bisabuelo se llamaba Fernando. Uh-huh. Otra de las cosas que podemos hacer es buscar, en México sobre todo, se usaba mucho el santoral, ¿sí? El santoral, googleen qué santo se festeja el día de su cumpleaños, ¿sí? Y pero pónganle del año en que nacieron, no le pongan de 2020 porque les va a dar otro calendario. Entonces, por ejemplo, el día cuando nací fue el 26 de octubre. Entonces resulta que es San Evaristo. Y entonces voy a ver de qué se trata San Evaristo, qué hizo, a qué se dedicó, porque resulta que a lo mejor fue un monje
con voto de pobreza y voto de silencio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues si se me atora lo económico, puede ser porque estoy honrando a San Evaristo, ¿sí? Y entonces de eso es lo que después voy a entregar. Ujú. Algo bien importante es algo que nos dice Ruth, que si nos dice, mi nombre fue el de una hermana de mi padre que se suicidó. Entonces, de principio, tú estás reponiendo a la hermana de tu papá. Todo esto es la mayoría del 90% de las veces es inconsciente. Pero entonces tienes que ver cuál es esa relación con papá, porque no eres su hermana, eres su hija, y cómo podemos, al ratito les voy a decir, cómo podemos desligarnos de este nombre si no me está sirviendo. Uh-huh. Bueno, hagan sus preguntas. Aquí tengo ya varios nombres que debo el significado. Eso los vamos a buscar al final. Y ¿cuáles son estos logros? ¿Cuáles son estas pérdidas? Otra de las cosas que tengo que encontrar es cómo me dicen. Porque a lo mejor mi nombre es Francisco, pero me dicen Paco, ¿sí? O yo tengo mi hijo y me estoy quejando que es muy apocado o que no toma nada en serio. Y entonces, cuál es su apodo? ¿Cómo le digo? Entonces, imagínense, si le estoy diciendo, ¿qué será? No sé, le estoy diciendo un diminutivo, como, ¿qué será? Es que no se me ocurre ninguno, díganme un diminutivo. Volvemos con Francisco. No es lo mismo tratar con Pancho que con Francisco que con Paco, ¿sí? No es lo mismo tratar con Doña Coco que con Soco que con Socorro. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo Juanito que Juan, que Juancho? Uh-huh. Entonces, depende qué es lo que quiero. Y entonces, no, si, imagínense una presidente, que ya trató de haber, una presidente Margarita. Pues una Margarita es efímera y aparte puede tener bastante problema con los novios. ¿Por qué? Pues porque me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Todo eso es ver el significado. Y no solamente lo que significa, les digo que rosa de la montaña del norte, no, también el ver qué significa de cómo se usa un pilar, ¿sí? Un pilar puede venir de, sí, pero un pilar es para qué, para sostener. Y entonces me quejo de que estoy cuidando a todos mis hermanos o me quejo de tener las piernas gordas. Pues soy un pilar. ¿Sí me explico? Entonces, vamos, Pedro, ¿qué significa Pedro? Pues tiene muchos significados. Si lo buscamos, ¿cuál es el primer? Por ejemplo, vamos a ver, Pedro arquetípicamente es Pedro el de Jesús, ¿sí? Y entonces sobre ti construiré mi iglesia, ¿no? Entonces, imagínense la fuerza de un Pedro. Uh-huh. ¿Qué le estamos exigiendo a ese Pedro? Nos dice Mel que mi hija siempre ha estado inconforme con llamarse como yo, aunque además se llama Mariana. Desafortunadamente supe muy tarde que no es recomendable repetir el nombre. Sí, yo también lo repetí. ¿Cómo le ayudo a sentirse cómoda con él? Esta es una pregunta muy importante, Mel.
muchas veces le ponemos el nombre nuestro inconsciente o conscientemente como para que ella haga o él haga lo que nosotros no pudimos hacer, como que continúe con esa tradición, como, como para hacer que ella logre algo que nosotros nos hubiera gustado hacer. Esa es una necesidad y lo importante es darnos cuenta. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos desprogramarla con este mandato de ser mejor que yo, de continuar mejor que yo? Lo primerito es que nos demos cuenta. Todo esto que les estoy diciendo es porque el 80% del desprogramar nuestro nombre es darnos cuenta cuál fue la necesidad de mi familia, de mi clan, de ponerme ese nombre. ¿Para qué lo hicieron? Y entonces a lo mejor no se acuerdan, o si le pregunto a mi mamá, me dice, pues ese me gustó, pero qué casualidad que era una tía a la que quiso mucho, o era el diminutivo de un nombre que le pareció a ella una mujer muy fuerte. O, entonces, ver cuál es ese significado. Sí, Soco, efectivamente Pedro es roca, es piedra. Entonces, yo quiero que mi hijo sea muy cariñoso conmigo y le pongo Pietra, le pongo Pedro, ajá, o Petra. Pues entonces, por lo regular una piedra es cariñosa. Pues no, Marisol, ahí está el conflicto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo hago todo esto que hemos estado diciendo, ¿cuáles son las claves? ¿Se acuerdan? Primero vamos a ver todas las palabras que puedo formar con las letras de mi nombre. Solamente el no. Por ejemplo, Laura, ¿qué letras puedo formar con, qué palabras, perdón, puedo formar con Laura? ¿Qué palabras puedo formar con Elena? Y más o menos me doy cuenta qué palabras engloba mi nombre. Luego voy a ver qué significado tiene literal. Así lo puedo googlear o lo puedo agarrar uno de los libritos. ¿Qué significa? Ahora, ¿quién fue una Laura famosa? En base a quién me pusieron ese nombre. Si era por una abuela o era por mi nombre estuvo muy chistoso porque yo estaba como muy convencida, lo he estudiado 470 veces mi nombre y he sacado 28 veces cosas con él. Y resulta que nunca me había dado cuenta que con las mismitas letras que, que se forma en Laura, se puede escribir Raúla. Y Raúla era mi papá. Entonces, sin querer, mi mamá me mandó a ser de mi papá. Y era algo que no me había dado cuenta hasta hace como la vez pasada que di este curso. Entonces, todo esto va sonando, va haciendo significado. Esa es la parte de descodificar el nombre. Hola, Ale. Gracias. Y entonces lo que podemos hacer es, ya que encontramos cuál es el significado, ya que interrogamos y podemos interrogar a alguien, ¿qué pasa con nuestro nombre? ¿Quién se llamaba así? Resulta que a lo mejor así se llamaba un examor de mi papá, o resulta que a lo mejor sí se llamaba. ¿Qué pasa si mi mamá me pone el nombre de mi abuelo o de mi abuela? Pues está tratando de qué, pues de traer un cariño, de repetir a su mamá, ¿sí? Todo esto es inconsciente, yo también se lo pude hacer. Ajá. Entonces, tengo que ver que
todo eso. Después, ya si quieren, también lo pueden hacer numerológicamente. Se acercan con una numeróloga, allá anda Marisol, o conozco varias, y entonces pueden también sacar el significado de su nombre. Otra de las cosas que pueden hacer es ver cuál es su apodo, o si yo le cambio una letra a mi nombre, le cambio la energía. Si ningún nombre es 100% positivo o negativo, ¿sí? Va a haber nombres que me van a traer más ventajas que otros. Entonces, a lo mejor numerológicamente me sirve el que mi nombre sea 8, pero ¿qué tal si es un 3 y yo necesito otra cosa? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a cambiar, me voy a poner como un seudónimo, me voy a poner un nombre artístico. Puedo cambiar un poco el nombre, a lo mejor les digo, ya no me llamo Laura, ahora soy Lau. Y a todos mis amigos les digo que soy Lau. O personas que se han cambiado el nombre completamente. Eso lo hacen mucho los artistas, ya sea los actores o los escritores, los cantantes. Entonces, un ejemplo muy famoso que podemos dar es que no es lo mismo Alberto Aguilera, cómo le fue, a cómo le fue a Juan Gabriel, ¿sí? Hasta dónde llegó Juan Gabriel. Y entonces, esa es la intención de cambiar el nombre, de identificarlo y de poder trabajar con él. Hay veces que si tengo un nombre como Dolores, como, no sé, como algo que de verdad significa, imagínense si tengo nombre de virgen y yo lo que quiero es casarme o encontrarme un novio, pues me va a costar más trabajo, ¿sí? Entonces, lo que, lo que vamos a hacer es cómo me gustaría cambiarme el nombre. A lo mejor no me lo voy a cambiar en mi acta de nacimiento. Hay personas que lo hacen. No me lo voy a cambiar en el acta de nacimiento, pero sí me lo voy a cambiar ante mis amigos. O sí voy a pedir que en mis diplomas de lo nuevo que estudie pongan otro nombre. O, por ejemplo, si me llamo Elena sin H, entonces le puedo pedir que le aumenten una H o le puedo pedir que me aumenten otra O otra I, no sé, una vocal o repetir una vocal o una consonante. El chiste es que cambie la energía del nombre. Hay veces que de verdad el nombre completo cambia y cambia la historia. Hace muchos años se usaba que la mujer a la hora de casarse adquiriera el apellido del esposo y entonces dejabas de ser de un clan para pertenecer al de tu esposo. Y entonces era un cambio de energía también. Entonces, para todo esto nos sirve conocer cuál es el proyecto sentido de mi nombre, cuál es la idea, la intención que tenían para que no vamos a reclamar, no vamos no vamos a pelear. Lo que vamos a hacer es darnos cuenta, entrar en conciencia y entonces, ¿qué creen? Voy a ocuparlo. Y si soy Roca o si soy Pilar, ok, entonces, ¿cuál es? Aceptarlo o cómo puedo llevarlo. Y por ejemplo, si me llamo Soledad, entonces a lo mejor no estoy de acuerdo porque estoy soltera o porque no tengo muchos amigos. ¿Y qué pasa si me llamo Sol? ¿Cómo puede cambiar esa energía? Nos dice Marisol que numerológicamente no es lo mismo ser Laura que ser Lau, porque proyectas otra energía. Incluso si pones tu apellido completo. Hay personas, nos comentaba una alumna, que
le cambiaron una letra a su apellido. Unos eran con S y otros eran con Z. Y entonces, dependiendo qué rama se llamaban con Z o con S, incluso eran las posibilidades económicas. Los que estaban con S no más no podían destacar económicamente, y todos los que llevaban el apellido con Z destacaban económicamente. Entonces, todo eso tiene que ver para ver cómo vibramos, para ver cómo nos presentamos. Es es como la tarea que les dejo. Si yo soy un pilar y acepto mi función de pilar y lo llevo, voy a tener muchas herramientas como pilar, ¿sí? O voy a tener muchas herramientas como Moisés, o voy a tener muchas herramientas como DiCaprio, ¿sí? Entonces, todo, todo esto me puede ayudar a que ponga mi seudónimo, a que cambie una letra de mi nombre, a que incluso me haga un estudio numerológico, o bien me dé cuenta qué es lo que está englobando mi nombre, cuál es un significado que no he visto de mi nombre. ¿Sí? En biodescodificación hay un diccionario muy interesante donde nos dice simbólicamente qué significa nuestro nombre y cuáles incluso los padecimientos que puede tener, las enfermedades, los pesares, los contratiempos y las fortalezas que nos puede decir nuestro nombre. Uh-huh. Ya después, si me mandan un mensajito, un WhatsApp, y si está en el diccionario, se los puedo mandar, uh-huh, si están interesados. Sí, no sé si tengan preguntas, comentarios, si les ha ido diferente cuando, cuando se han llamado de una manera o cuando les han dicho de otra. Uh-huh. ¿Alguien nos quiere platicar si ha tenido alguna experiencia en este sentido de cambiarse el nombre? Hay veces que no nos gusta llamarnos de alguna manera porque tenemos una tía o teníamos una amiga que no nos gustaba para nada el nombre y nos lo cambiamos, ¿no? O cuántas veces eran no sé si había dos Lauras en la primaria, y entonces una era Lau y otra era Laura, o una era Laura 1 y Laura 2 o así. Entonces, el ver por qué una es una y por qué es dos, o era una grande y una chiquita. Uh-huh. Y aquí Soco nos dice que ella se quitó el Guadalupe. Uh-huh. Lupita, otra Lupita. Entonces, todas las que tienen nombres de vírgenes, es importante que lo chequen, y no porque se lo cambien, sino para que vean si no se les dificultan ciertas cosas. Uh-huh. Y entonces, como mi familia quería que me mantuviera de esa manera, ¿no? Entonces nos dice, a mí casi nadie me dice mi nombre completo, todos me dicen Eve. Uh-huh. Sí, y ese es el chiste. ¿Qué tanto estoy acostumbrada a que en casa, por ejemplo, en mi casa me dicen Lulú, ¿sí? Y entonces es una historia la que tiene el Lulú, y entonces tengo una tía, que por ahí anda Lulucita, que también se llama Lulú. Entonces, eh, yo soy Lulu chica y ella es Lulu grande. Y Soco nos dice que fue mala herencia. Sí, hay veces, como nos platicaba Ruth, tenemos que descodificar ese nombre porque nos puede estar trayendo
inconvenientes o incluso enfermedades. El que no es que te vayas a cambiar el root, pero sí el hacer consciente de que si eres reposición de esa hermana, podrías desligarte de ella. Uh-huh. Entonces, nos dice que... y que por qué no es conveniente repetir el nombre. El conflicto es que va perdiendo fuerza. Imagínense un Fernando IV, como decíamos hace rato. Ese Fernando IV, pues está tan diluida la energía del nombre porque todo el mundo va a pensar en el primer Fernando. Entonces, esa energía podría, es como si le sacáramos muchas copias o una copia de una copia de una copia de una copia, pues va a estar muy borrosa la última copia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay que volver a nombrarme. Entonces a lo mejor me sigo llamando Fernando, pero ya va a ser mi Fernando. Desde mis características, a lo mejor soy Fer o Nando o le pongo un nombre, un nombre más a ese Fernando. Y de los apellidos, nos dice Tamara, sí, también hay toda una descodificación de los apellidos, porque ese ya sería en otra ocasión, en otro programa que veríamos los apellidos, pero el chiste del asunto es que es muy parecido, ver qué significa mi apellido, de dónde viene, de qué, por ejemplo, si el tuyo es Salazar, ¿de dónde viene el Salazar? Si lo partimos, podría decir sal y azar. Entonces, ¿cómo están juntos estas dos cosas? Entonces, ¿qué es esto de la sal? Es la sal de la vida, es algo antes era súper importante la sal porque incluso pagaban con sal, era la moneda. O esta sal también, con sal y el azar, se supone que no se llevan mucho porque en los juegos de azar, si alguien está salado, pues entonces no va a tener suerte en los juegos de azar, como que no le va muy bien. Entonces, todo esto podría estar a nosotros afectándonos de alguna manera. ¿Sí? Les digo que es impresionante que a veces hasta tiene que ver con nuestro peso o con nuestro carácter, en el sentido de qué es lo que significa o para qué se utiliza, ¿sí? Entonces, imagínense qué pasa si me llamo, no sé, soy doctor y mi apellido Mata, ¿no? Entonces, todo esto a lo mejor no va a estar. Si soy herrero y mi apellido Fierro, pues entonces va a estar súper bien. Pero ¿qué pasa si no? Si mi apellido Cristal, ¿no? Entonces, todo esto a lo mejor, bueno, es que ese apellido me tocó, sí, pero ¿cómo puedo descodificarlo? ¿Cómo puedo hacerlo consciente para después hacer los cambios necesarios? Uh-huh. Ok, entonces Soco nos dice que casi la desheredan porque le faltaba su nombre completo. Porque es el de la fuerza, es el que te pusieron. Entonces imagínate, si necesitas Socorro Guadalupe, te están diciendo, pues, ayúdame Virgencita. ¿Para qué necesitaban que los socorrieran, ¿no? ¿De qué lo necesitaban ser salvados estos antepasados? ¿Sí? Entonces, bueno, la verdad es que me podría estar aquí 2 horas más platicándoles porque este tema me encanta, pero básicamente, haciendo el resumen, es esto, darnos cuenta para qué nos pusieron así, que es la firma del proyecto Sentido, nuestro nombre, y cómo podemos ocuparlo. ¿Cómo podemos, si somos ventiladores, pues ocuparnos y sacar toda la fuerza y la energía de ser ventiladores? ¿Y qué pasa
Si no tengo fuerza, si no tengo energía, si se me atoran las cosas, pues puede ser que esté tratando de hacer café siendo ventilador, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos comenzar a, 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 pues a pensar, a ser consciente para de verdad poder cambiarlo. Luego nos dice Kenan, hola Dafne, ¿qué pasa si alguien se cambia el apellido y los hijos les da un nuevo apellido? ¿Se trabaja sobre el apellido real o el que se cambió? Sobre los dos, ¿sí? El apellido real esto sucedía mucho cuando el dar el apellido, les digo que ese ya es tema de otro programa, pero rápido, el dar el apellido es brindar la protección, brindar la protección del clan a un niño, a una persona. Entonces, si yo como esposa de alguien adopto su apellido, es porque estoy aceptando entrar al clan, pero sobre todo él está cobijándome. Al ser nueva integrante del clan, voy a tener derechos y obligaciones. Pero ¿para qué estábamos en clanes? Para estar protegidos. Si no fuéramos lobos, dicen, el lobo solitario muere, la manada sobrevive. Por eso es que nos juntábamos en clanes, en familias. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy de ese clan que debería estar? ¿Por qué? Pues al darle reconocimiento a estos niños o a este niño, el marido, por eso se llama, no tengo, si este es mi bebito, ¿no? Entonces, nace de mí y pues yo sé que es mío. Pero ¿qué pasa? Voy a que mi pareja, mi esposo lo reconozca, lo vuelva a conocer como re, aceptándolo en su clan. Por eso es que se hace esto, ¿sí? El chiste, antes en Los Reyes, no sé si han visto películas, que cuando el rey cargaba al niño, por eso de repente se lo dejaban incluso las mujeres bien lixtas, sobre todo con los hijos bastardos, los ponían en el piso cuando los iba a conocer el rey. ¿Para qué? Si él se agachaba y lo levantaba, estaba reconociendo al bebé como suyo. Y entonces eso es el que te den el apellido, reconocer que puedes estar en ese clan, que eres perteneciente a ese clan. Si no es el marido y tienes un papá fuerte, un macho alfa, él puede reconocer a tu hijo, en el sentido de que él lo va a proteger, él le va a dar el clan. ¿Para qué digo todo este rollo? Porque cuando no se reconoce, cuando el hombre no le da el apellido, le está quitando ese clan, lo está excluyendo. Entonces, cuando cambias de apellido al hijo y le pones un apellido, aunque sea maravilloso este nuevo padre, va a tener conflictos inconscientes de hijo no reconocido, porque no está aceptado por su padre, aunque tenga un padre adoptivo maravilloso. Puede seguir teniendo conflictos económicos, conflictos de reconocimiento, que no se le den los negocios. Entonces, ahí eso se hace por bio o por constelaciones, hay que aceptar al padre biológico, aunque no tenga nada que ver, aunque no lo vuelva a ver jamás, o no es que le vaya a decir o le vaya a pedir que lo reconozca, no, la que lo tiene que reconocer es la mujer como padre de esos hijos, aunque los hijos no se enteren. Ella tiene que reconocer que lo necesitó, que puso su aportación para que ese hijo naciera. Gracias a él tiene estos hijos. Y entonces ya después se los puede presentar o quedar, si todo esto hablamos simbólicamente, a su papá
adoptivo. Uh-huh. Entonces, por eso hay que trabajar con el padre, con el apellido real y el apellido simbólico. Algo en menor escala, pero algo así sucede cuando cambias el apellido en el sentido de, por ejemplo, yo me apellido Marines con S, que le pusiera Marines con Z. Entonces está cambiando la energía del apellido, cambia la numerología, cambian muchas cosas, a pesar que en teoría sigan siendo el mismo apellido. No sé si esto quedó más o menos claro. Bueno, entonces les digo, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que estuviéramos platicando de esto del nombre, todo esto que vimos este mes. La semana que entra vamos a acabar con los temas de biodescodificación y para abril les tengo una súper sorpresa. Voy a tener 4 invitadas mágicas. Ya les hablaré de ellas. Vamos a hablar de temas súper interesantes también y ya les iré platicando. Es una súper sorpresa que les tengo. Y los anuncios parroquiales serían que la semana del 12 de abril vamos a comenzar con las clases de biodescodificación. Vamos a tener diferentes horarios y vamos a tener 3 clases diferentes. Van para los que ya van más adelantados, los que ya tienen nociones de descodificación y son terapeutas, vamos a tener 4 temas con protocolos específicos, cómo vamos a manejar el sobrepeso, cómo vamos a manejar todo lo que es prosperidad y abundancia, cómo vamos a manejar los conflictos del niño interior y cómo vamos a manejar la pareja, todos los conflictos de pareja. Está maravilloso. Después va todos los secretos que he aprendido en estos 8 años de 8 maestros diferentes o más, están ahí contenidos. Y vamos a iniciar biodescodificación básica también. Tenemos 2 horarios, uno en la tarde, uno en la mañana, y vamos a tener un intensivo un sábado al mes. ¿Sí? Ya les platicaré todo esto y les agradezco muchísimo que hayan estado en este cafecito, que podamos platicar y los esperamos la siguiente semana a las 8 de la noche para tomarnos un café entre amigos. Muchas gracias. Gracias, Tocaya, gracias, Soco, Eriquita, Kenan, Daphne, Tamara, Mel, Lupita Bolio, mi Lupis, Soco, Oli, Marisol, Elizabeth, Ale, y todos los que se me olvidan, Ruth, todos, mil gracias por acompañarlos.